Camila, se han cruzado muchos mensajes, el presidente Uribe y el candidato Iván Cepeda. ¿Usted nos podría dar un resumen, por favor? Claro que sí, Julio. Pues a raíz de ese mural sobre los falsos positivos, el expresidente Uribe dijo que las personas que lo pintaron pues estaban siendo promovidas por el candidato presidencial Iván Cepeda y dijo que él es un apache solapado escondido en el eslogan de la paz. Pues a propósito, el candidato le respondió desde el Congreso y dijo que el expresidente pues lo que es un racista y que estas declaraciones de él reflejan la verdadera naturaleza del exmandatario. Entonces así están caldeados los ánimos desde el Congreso y pues esto ya ha escalado, Julio, de parte y parte dicen que se hostigan y así va el enfrentamiento. Bueno, también otra cosa que molestó mucho al presidente y a sus aliados políticos es que para el candidato Cepeda, Camila, usted me corrige, esta es una expresión artística, ¿no? Sí, señor. De hecho, el presidente Petro también dijo lo mismo. Dijo que una expresión artística, que esto no podía ser considerado como un ataque, como un hostigamiento, pues porque ellos no estaban haciendo nada en contra del presidente, del expresidente, y que incluso dijeron que esto fue en una vía pública y no en la propiedad privada del exmandatario. Saludo al representante Alfredo Mondragón, él es del Pacto Histórico. Representante, buenos días. Hola, buenos días. Un placer saludarlo, representante. Para usted, ¿el tema de este graffiti es una expresión artística o usted acepta que hay un acto de violencia expresa contra el expresidente Uribe? Pues, Julio, y a la audiencia, un mural no se hace con armas, no se hace con bombas, no se hace con insultos, y estas familias de víctimas de la seguridad democrática que no solamente fueron amedrentadas, sino que fueron exterminadas con masacres, pues están tratando de no dejar permitir que la memoria se borre, de creer que en Colombia no sucedió un hecho tan fatídico como el asesinato por parte de fuerzas del Estado y paraestatales contra jóvenes que quisieran pasarlos como si fueran bajas de positivos, pues, del ejército, y terminaron siendo básicamente asesinatos selectivos a ciudadanía civil, que eran los que decían defender. Así que me parece que nosotros deberíamos proteger a todos estos familiares y, por supuesto, dirigentes políticos y sociales que acompañan a estas mujeres. Recuerden ustedes que hace algunos meses dijeron que en la escombrera no había ningún tipo de sospecha, que eran mitos, y las investigaciones han venido encontrando y hallando cuerpos y que muy probablemente hacían parte de esa intervención militar Orión que hicieron en algún momento en las comunas populares de Medellín. Por lo tanto, creo que no puede ser que un dirigente político como Álvaro Uribe Vélez, que está rodeado de escoltas, de cientos de, digamos, ojos que lo protegen, que tiene un puesto de policía básicamente para él, casi que en la puerta de su casa, se sienta amenazado con los pinceles, la pintura y la memoria de la gente. Eso Sí. sucede cuando alguien tiene tal vez algo muy oscuro en su pasado, Sí. y que tal vez siente que cuando el pueblo se expresa de manera pacífica y artística es la manera más evidente de dejarlo al descubierto. Así que yo creo que Uribe está muy preocupado porque el pueblo cada vez lo descubre más. Permítame escuchar una opinión seguramente distinta a la suya. Representante Juan Espinal, del Centro Democrático, buenos días. Julio, muy buenos días, un saludo muy especial. Mire, lo primero, yo creo que hay que recordar en el estallido social los murales a nivel nacional de que esto era un narcoestado, una estrategia de la izquierda en cabeza de Gustavo Petro para llegar a la casa de Nariño. La bandera al revés, y ya encontraron otra estrategia de pintar murales en contra del presidente Uribe con el tema de las cuchas tenían razón. Eso es lo primero. Yo creo que, y no es que estaban cerca a la entrada, no están en toda la entrada de la casa principal, de la residencia principal del presidente Uribe, incitando al odio. Segundo, pinceles. Allá estaba un señor con un puñal en la mano, Julio, con un puñal en la mano, y hemos solicitado que lo investiguen, así como hemos solicitado que investiguen si en ese momento estaba alias Leopoldo Durán, guerrillero portavoz de alias Calarcá.
Esto no es un acto menor. Esto lo que es un llamado a incitar al odio. Ellos siempre han estado persiguiendo, sistemáticamente al presidente Uribe, un hombre que le ha dado la cara a la justicia y al pueblo colombiano. Estamos en época electoral y sin duda necesitan cortinas de humo para tapar la corrupción, para tapar las masacres. Quedamos en la masacre número 56. Pero deberías hablar de las masacres del hermano Álvaro Uribe Vélez, de Santiago Uribe, que fue condenado por 28 a la misma años por época del asesino. 2025 en un 129%. ¿Por qué no hablan entonces del hijo de Petro, imputado por lavado de activos, o del pacto de la picota que habló el hermano de Petro? Claro, pasamos del pacto de la picota al pacto del fusil en esta campaña, porque los gestores de paz que el gobierno Petro ha anunciado y ha elegido, pues están delinquiendo, están matando a los colombianos, están asesinando a nuestros soldados y policías. Y realmente ¿Y las personas que nosotros lo que asesinó estamos Santiago Uribe, haciendo eso no les es preocupa? una campaña tranquila, impecable, porque nosotros sí somos demócratas. Nosotros defendemos la Constitución y la ley. Y nunca Como verán Santiago Uribe, en el manos asesino de Santiago alguien Uribe. del Centro Democrático llegando a la casa de Gustavo Petro o Iván Cepeda, pues a pintar estos tales murales, o pintemos los murales de los 18.677 niños y niñas que fueron reclutados por las FARC. Por las FARC, que han sido aliados, lamentablemente, de este Pues deberían gobierno, hacerlos. camuflados en la fracasada paz total. Doctor Julio, Mondragón. pero mira, yo lo que creo es que si la controversia política en el país se desarrollara sobre murales, estaríamos en el camino de una efectiva paz en Colombia. Doctor Mondragón, Pero pero usted habla y defiende el tema de la manera como llega el arte a estos murales, que no se realizan ni supuesto. con atentados, en fin, pero no es la forma en la que se hace el mural, es el mensaje que contiene. 7.837 almas que no te dejarán dormir. Es un mensaje direccionado a una persona cuya vivienda está muy cerca. Sí, por supuesto. Es que quien dijo que el arte es una especie de candidez que no tiene voz, que no tiene alma. No, los jóvenes asesinados tienen alma y tienen familiares y amigos que les duele ese episodio tan trágico para la historia de Colombia. Y que no puede ser que algunos hoy pongan el grito en el cielo porque al artífice de la seguridad democrática, en el contexto en el cual se asesinaron a miles de personas, no le pusieron un mural a esos jóvenes para supuestamente amedrentarlos. Lo que fueron fue a asesinarlos. Y entonces no puede ser que unos jóvenes y sus familiares que utilizan son pintura y pincel para no dejar borrar la memoria, entonces quieran ponerlos como los más viles vándalos o como la amenaza más grande cuando lo están haciendo al lado de una persona como Álvaro Uribe Vélez, en la casa donde lo visitan no solamente sus hijos y sus nietos, sino su hermano, que ha sido condenado en segunda instancia por paramilitarismo, por asesinato. Es decir, Álvaro Uribe Vélez en esa casa de Álvaro Uribe Vélez ha tomado tinto una persona como Santiago Uribe, que ha asesinado personas, que ha asesinado campesinos, que hacía parte de los 12 apóstoles. Entonces, cuando utilizan la pintura para expresar, no puede ser para adornar lo que ha sido las masacres en un contexto de seguridad democrática. No le pidamos a los jóvenes, no le pidamos a esta juventud que sea tibia frente a la masacre, que sea tibia frente al dolor de las víctimas, que no sea tibia o peor, no le pidamos a los jóvenes que sea tibia sobre una dirigencia política que ha mirado por lo menos con indiferencia la masacre de sus propios ciudadanos de su propia región. Es que recuerde que aquí trataban como locas a las madres que buscaban a sus hijos en la escombrera. Trataban como posibles auxiliares de la guerrilla a las personas que denunciaban la operación Orión y decir que se pacificaba Medellín y las comunas de Medellín sobre la base de ir a asesinar al que pasara. Y que hoy, 20 años, más años después, siguen operando grupos criminales que básicamente se enriquecen sobre la base del control del microtráfico, la extorsión. Entonces, cuando eso sucede, yo lo que quiero, y con eso termino, es que decirle al representante Espinel del Centro Democrático que no seamos hipócritas. Un mural, una pintura,
no amenaza a Álvaro Uribe Vélez cuando Álvaro Uribe Vélez tiene hermanos asesinos, paramilitar condenado por 28 años. Que no se le olvide eso y que tal vez, no con un pincel con pintura, que quede en su memoria, tal vez si es que los tiene, valores éticos. Representante Espinal, responda lo que está diciendo su colega. Está diciendo que no sean hipócritas. Pues sí, claro, mire, lo primero es que yo no conocía pinceles en forma de cuchillo, porque allá había un tipo con un puñal en mano. Ustedes son unos solapados, y ayer se lo dije en el Congreso de la República. Segundo, el proceso del doctor Santiago Uribe realmente está en tránsito, está en última instancia. Usted ya se cree juez o magistrado de la República para llegar a sentenciar. Usted que ha guardado silencio con la corrupción de Olmedo López, con los 2 ministros, con Bonilla y Velasco, que están en la cárcel. Usted que ha guardado silencio ante la corrupción de Roa. Usted que ha guardado silencio ante la vulneración de las normas electorales, porque ustedes violaron los condenados de campaña. Usted que ha guardado silencio, porque hace 4 años, lo dijo el hermano de Petro, a Petro lo ayudó a llegar a la Casa de Nariño, el pacto de la picota, y ahora están buscando llegar a la Casa de Nariño por parte del pacto del fusil. Claro, con los bandidos que ustedes están protegiendo por medio de la fracasada paz total. Los anunciaron y los nombraron gestores de paz y continúan asesinando en nuestro país a niños, continúan asesinando policías y militares, continúan asesinando a la población civil. En estos meses del 2025, las masacres han asesinado a nuestros niños en sí. Colombia. Mujeres, pasamos del año pasado en la misma época, este año de 11 a 32. Mujeres, pasamos de las masacres en este momento a 56 masacres. Y usted me viene a hablar de todo lo que está diciendo, déjese eso solapado, Mondragón. Usted lo que le falta es moral para darle cara a todos los colombianos. ¿Saben por qué? Pues ahí... Porque ustedes saben que se está perdiendo la campaña de Iván Cepeda y no les estaba funcionando realmente la cortina de humo. Y termino con esto, perdónenme. Yo no conocía pinceles en forma de cuchillo, porque allá hay un tipo con cuchillo en mano, porque tenían un cuchillo. A eso sí, si usted está tan indignado, entonces vaya, pinte también el mural de los 18.677 niños y niñas, porque ustedes solamente ven por un ojo. Decir son los 12 apóstoles, el pueblo decidirá, allá ustedes con sus muertos y ojalá puedan dormir, lo dudo. No, hable de la corrupción de su presidente, de eso sí no habla, o de la par política, eso sí no habla Mondragón. Bueno, Juan Diego, ¿algo más? Sí. Pues Julio, la verdad es que, pues mire que este acto ha generado también pues todo tipo de reacciones en las campañas de los candidatos, porque pues de una fuente muy importante de la campaña de Paloma Valencia me decían que precisamente el que este hecho se haya presentado a pocos días de la elección de la primera vuelta generó en Antioquia específicamente pues un impacto positivo en la campaña de Paloma Valencia en razón al maltrato del que fue objeto el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y es justamente, esto fue incluso hasta aplaudido y celebrado porque generó cierta reacción dentro de la comunidad antioqueña de respaldo al expresidente, a la campaña de Paloma Valencia, que venía perdiendo terreno con la campaña de Abelardo de la Espriella. Es decir, al final, todo este tipo de actos que se presentan a pocos días de una elección presidencial tan decisiva como la del próximo 31 de mayo, tienen un impacto político, tienen una reacción, y en este caso la ha tenido e incluso ha sido celebrada por el candidato o la candidata del Centro Democrático. Es decir, finalmente tienen un efecto político, quieranlo o no lo quieran, sean o no instrumentalizados quienes fueron a hacer el mural, pero que el impacto político lo tienen, a veces no al que buscaban, en este caso porque pues hacen parte de un colectivo de madres y de personas que estaban tratando de buscar descrédito y hacer quedar mal al expresidente, pero miren el efecto que han logrado. Sí, inclusive, Juan Diego, hay algunos amigos, admiradores del expresidente Uribe, que estaban planeando un mural, también un ejercicio de graffiti, cerca de la Casa de Nariño, pero precisamente por lo que usted dice,
lo están reconsiderando. Sí, no, es que Julio, indudablemente, y se lo digo, o sea, aplaudieron para la campaña en Antioquia de Paloma Valencia. Esto fue, y se lo digo con las palabras que me lo dijo La Fuente, un milagro a favor de Paloma Valencia. Juan Carlos, en Medellín, ¿usted lo ha sentido así? Julio, yo siento que hay de parte y parte. Lo que ahorita también se mencionaba de tener un acto de violencia, porque allí aparece una persona, por un lado con un bate, que es el concejal El Guri, pero por el otro lado una persona con un puñal, también amenazando a las personas del Centro Democrático que se encontraban allí. Entonces, de parte y parte se está aprovechando el momento político. Lo que sí se considera de esa manera, muy alineado a lo que dice Juan Diego, es que no minimiza una campaña del Centro Democrático en el departamento de Antioquia. Por el contrario, lo que potenció fue darle más visibilidad a aquellas personas que están apoyando la candidatura de Paloma Valencia en este departamento. Gracias a los congresistas Alfredo Mondragón y a Juan Espinal.